Buenos días, soy la odontóloga María Cristina Mele, especialista en ortodoncia, diplomada de la carrera de Medicina Tradicional China, moxibustión y ventosas, con acupuntura. Es un placer para mí formar parte de este Congreso Internacional de Terapias Holísticas del Grupo Consentir, y en este caso voy a hablar sobre una propuesta terapéutica según los conocimientos de medicina tradicional china para las cefaleas. Vamos a compartir pantalla para ver un poquitito sobre lo que la medicina tradicional china nos propone. Vamos a ver, compartimos pantalla. Muy bien. ¿Qué nos propone la medicina tradicional china? En primer lugar, tenemos diferentes puntos de abordaje de la medicina tradicional china. Entre ellos tenemos la acupuntura, la moxibustión, la fitoterapia, el tratamiento con las plantas, y el automasaje, que es la propuesta terapéutica que les vengo a traer en esta oportunidad. Otra de las importantes terapias utilizadas para poder abordar todos los problemas que tienen que ver con las emociones y, por supuesto, para lograr el equilibrio del cuerpo, es el Qigong o Qigong. Vamos a hablar un poquitito sobre el Yin y Yang, que es tan conocido. Fíjense que acá tenemos que es un círculo completo, donde tenemos todo un campo oscurito que corresponde al Yin, pero todo ese campo no es completamente oscuro, sino que también hay una pequeña sombrita blanquita que corresponde a un pequeño Yang. También vamos a tener su correspondiente, que es el Yang, y una pequeña redondela o circulito redondo, que es negrito, que corresponde al Yin. ¿Por qué? Porque siempre hay una interdependencia y una transformación, tanto de lo que son las emociones, de que son en un principio, que a lo mejor son negativas, en positivas, en donde también tenemos una correspondencia de todo lo que es oscuro, que comienza al principio, en lo que es el crepúsculo de la tarde, para transformarse en todo lo oscuro de la noche, pero nunca hay una sombra oscura por completa, sino que hay un pequeño circulito de luminosidad y de energía que nos da esta pequeña coparticipación del yang. Pero también a la mañana comienza lentamente lo que es la energía del yang para transformarse a su máximo esplendor al mediodía, y luego comienza otra vez ese pequeño yin para poder convertirse nuevamente en crepúsculo y noche. Entonces, fíjense que asociado a todo lo que corresponde a la energía del yin, tenemos, fíjense, lo oscuro, lo quieto, lo que es contención, lo que corresponde a la suavidad, a lo amargo, mientras que el yang es el sol, el día, lo luminoso, la energía, todo lo que tiene que ver con la función. Ahora bien, nosotros en medicina china trabajamos muchísimo con los elementos. Entonces tenemos elementos como madera, que están asociados también a las estaciones. Fíjense, la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. La madera está asociada al este, el fuego al sur, la tierra al centro, el metal al oeste y el agua al norte. Tienen que ver con la primavera, la madera, el fuego con el verano, la tierra tiene que ver con el fin del verano, que sería lo que se llama canícula, el metal con el otoño y el agua con el invierno. Y también eso está asociado a colores, que esto estaría buenísimo que todos implementemos el uso de esos colores durante la estación que está en circulación. Por ejemplo, ahora, en el invierno, que corresponde al agua, el color negro es el que ayuda a que todo lo que tiene que ver con el agua se pueda expresar mejor. También está relacionado con sabores, fíjense, la madera el ácido, el fuego el amargo, la tierra el dulce, el metal picante, el agua salado. Y
tiene que ver también con la madera, con el viento, el fuego con calor, la tierra con humedad, y fíjense el metal con la sequedad y el agua con el frío. Por eso en esta estación hace frío, y tiene que ver a veces las patologías relacionadas con esta estación con el frío. Y también tiene que ver con los órganos. Fíjense que la madera con el hígado, el fuego con el corazón, la tierra con el vaso, páncreas y estómago, el metal con pulmón y el agua con riñón. Pero también está asociado a otros órganos, ¿sí? Que constituyen lo que se llaman meridianos acoplados, como la vesícula biliar, la madera, el fuego intestino delgado, la tierra el estómago, el metal intestino grueso, el agua la vejiga. Y a su vez, la exteriorización de cómo está la madera tiene que ver con los ojos, con la mirada, cómo están nuestros ojos, si están luminosos, si están opacos, si están con sangre, o sea, inyectados, ¿vieron cuando tienen esas venitas en los ojos? El fuego con la lengua, ¿por qué? Porque en la lengua se exteriorizan las emociones. Y si nosotros sabemos que la lengua es un brote del corazón que tiene que ver con el fuego, entonces podemos determinar qué es lo que está alterado. Y fíjense que la tierra, que está gobernada por el vaso y por el estómago, exterioriza los músculos. Cuando estamos cansados, piernas cansadas, tiene que ver justamente con una insuficiencia de la tierra, es decir, del vaso, páncreas y estómago. El metal tiene que ver con la piel, la energía defensiva de la piel. Cuando hay algún problema con la energía defensiva de la piel, también tenemos una exteriorización justamente en este órgano. Y el agua, en los huesos, el riñón, tiene que ver con la energía de los huesos, es decir, con todos esos procesos que involucran osteopenia, osteoporosis. Y la madera, fíjense, está asociada con una emoción, que es la ira, el enojo, el fuego con la alegría. La tierra tiene que ver con la preocupación, el metal con la tristeza, la melancolía, y el agua con el miedo. Bien, fíjense que hay una serie de situaciones donde se van generando. Esto se llama el ciclo de la generación. El hígado, es decir, madera, genera el fuego genera el vaso, la tierra genera el metal genera el agua relacionada con el riñón. Esto está buenísimo cuando esos ciclos de generación se cumplen bien. Pero puede pasar que estos ciclos no se cumplan y haya una serie de dominaciones, como pasa en este caso. Fíjense, en este caso tenemos que el agua apaga el fuego, el metal corta la madera controla la tierra y la tierra consume el agua. Y de esa manera se van generando, cuando hay desequilibrios en nuestro organismo, un ciclo de generación dados por doble dominancia o contradominancia. Nosotros hablamos de nietos, abuelos, y entonces de esa manera puede ser que haya algún control excesivo de un determinado órgano, como por ejemplo en el caso del exceso de hígado, que puede generar una doble dominancia sobre la tierra y generar una serie de desequilibrios que se van a observar a nivel de los órganos, generando insuficiencia. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que acá tenemos todos los órganos que tienen que ver con cada uno de estos elementos. Bien, nosotros utilizamos en diagnóstico en medicina china el interrogatorio, la observación, la palpación a través de puntos de dolor y pulso, y la determinación de síndromes que nos va a dar justamente el diagnóstico, y vamos a aplicar unos 8 principios fundamentales que tienen que ver con equilibrio o desequilibrio de estos principios, el yin y yang, si es una anomalía de orden interno o viene de afuera, externa, el frío y el calor, porque a veces se siente exceso de frío, exceso de calor, si hay insuficiente, por ejemplo, insuficiencia de la madera, exceso de madera, del hígado y vesícula, o insuficiencia de lo que tiene que ver con estómago y vaso, y vamos a ver la clasificación de cefaleas, según la medicina tradicional china. Puede haber cefaleas generadas por viento, que quiere decir madera. Ya estamos pensando en hígado. Tiene que ver con frío extremo, con calor extremo,
con humedad externa. ¿Qué quiere decir esto? Pueden haber cefaleas generadas porque hubo una persona sometida a frío que viene de afuera, ese frío generó una vasoconstricción y esa vasoconstricción a nivel de lo que es la cabeza genera dolor. También tiene que ver con calor externo y humedad. Muchas veces cuando hay una humedad va a generar en el cuerpo una sensación de descanso, o sea, cansancio, los 4 miembros van a estar muy pesados, eso va a dificultar la circulación del sue, que es la sangre, y eso va a generar que en algunos lados se estanque, haya una estasis de sangre, y en otros haya insuficiencia de sangre. Si nosotros observamos nuestra cabeza, fíjense que hay un montón de puntos de acupuntura, tanto en esta zona como en la zona lateral, como en la zona inferior. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las causas y las zonas reflexógenas en la cabeza de los diferentes síndromes. Elevación de yang del hígado. La elevación del yang del hígado está asociada a una emoción, que es la ira. Cuando nosotros nos enojamos, se produce lo que se llama recalentamiento del motor del hígado. El hígado lo que hace es ser motor de energía para varios órganos. Si nosotros nos enojamos, se eleva lo que es la función del hígado, el yang, y el hígado es un reservorio de sangre, porque almacena sangre. Entonces, esa sangre empieza a ir para arriba, para lo que es la cabeza. Entonces, si se eleva el yang del hígado, por un lado va a generar aumento de la circulación de la sangre en toda la cabeza. Se va a ver reflejado fundamentalmente en un dolor a ambos lados de lo que es la línea media, de la coronilla, el punto central, de un lado y del otro, se siente una sensación, o sea, se siente una opresión. La obstrucción por flema que se puede dar, la flema en medicina china, tiene que ver con lo que se llama en medicina occidental la inflamación. Primero se va a generar una insuficiencia de vaso-estómago, esa insuficiencia va a generar moco, que es más fluido, luego se va a generar la flema, que es un moco más espeso, mucho más importante, que va a generar obstrucciones, y esa obstrucción por flema genera insuficiencia de vasoestómago fundamentalmente, lo cual, por todo lo que hemos visto del control y dominación, va a hacer que el hígado exteriorice mucho más su elevación de calor, ¿sí? De todo lo que es el fuego del hígado. El dolor de estómago se va a ver, o sea, todo lo que tenga que ver por origen de estómago, se va a ver reflejado en esta zona central. En zona central, en zona que sería frontal, vamos a sentir un fuerte dolor de cabeza. El estancamiento de sangre, estancamiento de Xue, tiene que ver fundamentalmente cuando en algunos lados hay demasiada estasis, es decir, aumento de sangre. Como pasa cuando se eleva el yang del hígado, eso produce una energía de ascenso de todo lo que es ese fuego del hígado, que también genera un aumento de lo que sería el yang de todos los órganos. Entonces se va a ver reflejado en la cabeza. Va a sentir el paciente como que hay un apretamiento en toda la zona de la calota craneana, bastante importante. Este estancamiento de sangre también se puede dar en zonas de hombros, produciendo contracturas y produciendo también un déficit de sue o de sangre, porque produce la contracción de todo lo que son los vasos, ¿sí?, de la zona del cuello. Esto hace que no pueda ir demasiada sangre a la zona de los órganos del sistema nervioso central y cerebro, y se produzca una isquemia, ¿sí?, una disminución de irrigación de esta zona. Deficiencia de sangre y deficiencia de energía. ¿Por qué puede pasar esto? Si se produce un estancamiento de sangre en otra zona, sobre todo en la zona cérvico-craneal, en esta zona de base de cuello, hombros, no va suficiente sangre, que es lo que habíamos explicado también. Pero también puede pasar que haya una deficiencia del chi, del que se escribe ki.
El chi significa cuando, por ejemplo, estamos muy agotados, estamos muy cansados, estuvimos mucho tiempo parados, y entonces la energía está en baja en nuestro organismo. El agotamiento también puede producir, por falta de descanso adecuado, una deficiencia de la energía. Lo que hablábamos del ascenso de yang del hígado, toda la energía que se produce cuando uno está enojadísimo o cuando tiene una preocupación importante, eso genera que se produzca un ascenso de toda la energía a la cabeza, y eso genera también cefaleas. También hay cefaleas cuando, por ejemplo, está acoplada la vesícula biliar, y vamos a encontrar cefaleas Shaoyang. El Shaoyang tiene que ver con vesícula biliar y son las cefaleas o migrañas que se producen de un solo lado, por eso cefaleas, también conocida la migraña como hemicrania, cefaleas de un solo lado que puede afectar solamente un lado, ¿sí? También hay dolor retroocular que remite a la zona contralateral donde se produjo esa migraña o cefalea, que puede ser con aura, es decir, con una serie de sintomatología previa a la migraña, que pueden ser sintomatología de tipo visual, sintomatología de tipo auditiva y también digestiva. Y por último, deficiencia del riñón. ¿Por qué deficiencia del riñón? Puede producirse por exceso de trabajo, exceso de pensamiento, estar mucho tiempo parada, agotamiento de energía producido, porque la energía esencial, que es la que gobierna el riñón, no puede ser almacenada, gente que está constantemente trabajando, constantemente preocupada, con miedo a fracasar. El miedo es la emoción asociada al riñón. Y cuando hay una deficiencia del riñón asociada al miedo, eso genera justamente que el riñón, que es agua, no pueda apagar el fuego generado por el exceso de emociones. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre lo que es la propuesta terapéutica de autosanación y dejamos de compartir pantalla. Los pilares fundamentales van a ser la respiración, van a ser la alimentación, o sea, buscar un lugar tranquilito para poder hacer ejercicios de respiración consciente, que vamos a hacer algunos, alimentación, evitar esas comidas abundantes, comidas muy condimentadas, que van a producir una insuficiencia del yang, es decir, la función de estómago y vasopáncreas, comer livianito a la noche, si estamos con muchas preocupaciones también puede producir insuficiencia del yang o la función del vasopáncreas, tratar de calmar nuestra mente en lo posible. Descanso adecuado, los órganos tienen ritmos circadianos que tienen que ver con las horas de descanso, y el control de las emociones fundamentalmente, hacer lo que nos gusta, tratar de disfrutar lo que nos ofrece la vida. Ustedes tienen en Tandil una belleza de lugares para poder descansar y disfrutar. Yo suelo ir a hacer meditación y hacer práctica de Qigong y Tai Chi, mirando la Sierra de las Ánimas, a mi espalda la Sierra del Tigre, y me encanta disfrutar del sol, dejar que la energía del sol penetre. Automasaje, que ahora lo vamos a ver, y esto es lo que yo les rescaté, las horas de descanso, que son muy importantes. Por ejemplo, la hora de descanso de la vesícula es entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Entonces, tenemos que cenar temprano, evitar los azúcares para que no se produzca la secreción del cortisol, que eso eleva la glucemia y hace muy mal, y a la 1 y 3 de la mañana es la hora del hígado. Quiere decir que tenemos que estar en posición horizontal descansando, a más tardar a la 1 para que el hígado pueda almacenar la sangre y estar bien. Bueno, vamos a hacer una propuesta de ahora de automasaje, que es muy importante para justamente solucionar todos estos déficits. Habíamos hablado de lo que es la energía y su reflejo a nivel de los estancamientos. Muy bien, vamos a realizar un automasaje, sobre todo lo que tiene que ver con el dolor producido por
unos pensamientos, preocupaciones y cansancio del estómago. Entonces, tomamos nuestros 4 dedos y desde la línea media vamos masajeando para ambos lados, de esta manera. Repetimos el procedimiento 3 veces. Vamos a todo lo que es función genitourinaria digestiva. Tomamos los dedos como si fueran pinzas y en el arco superciliar superior vamos tomando lentamente para que esto ayude. Ayudamos también en este punto que tiene que ver con genitourinario digestivo y lo sedamos un poquito, porque esta zona es la zona que nosotros cuando estamos con muchas preocupaciones tendemos a apretar los dientes y a generar el bruxismo. Bien, luego vejiga 1 y vejiga 2 que tienen que ver con energía esencial. Vamos a hacer, tomamos como si fueran pinzas los deditos y vamos a digitar estos puntos. Este es muy importante porque es vejiga 2 y este lo llevamos para los costaditos. Vamos a apretar un poquitito donde termina el ojo, que tiene que ver con la vesícula biliar, para sedarla un poquito. Cerramos los ojos y sedamos, muy suavecito. El arco superciliar inferior, que tiene que ver con el punto de estómago 1, para poder sedar esos dolores que a uno le duele la cabeza y le duele la cara y no sabe por qué. En realidad tienen que ver con un desequilibrio del yang, del estómago, la función, por insuficiencia, y a veces puede ser también por exceso, por muchas preocupaciones. Tratemos de disfrutar. Preocupación es preocuparse, porque no vamos a ocupar antes si podemos ocuparnos después. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de arbitrar los medios para estar tranquilos. Vamos a hacer un automasaje para la zona de estómago, intestino, que tiene que ver con separar la energía, lo turbio de lo puro, o sea, eliminar desechos, el intestino delgado. Y por último, la zona preauricular. Esta zona preauricular tiene que ver con la articulación temporomandibular, intestino delgado 19. Este punto, intestino delgado 19, es el punto de esterilización de la articulación, que cuando apretamos mucho duele, y también tiene que ver con guardar emociones. Guardo y las emociones se van, pero ¿a dónde van? Hacia adentro y estancan la energía. Sedamos esta zona, contamos hasta 10 y volvemos a repetir. Nos vamos para la zona de Shaoyang, que es vesícula biliar. Podemos masajear nuestras orejas, la zona retroauricular, que tiene que ver con las indecisiones de la vida. Duele acá, generalmente duele una de las zonas. Entonces, esto tiene que ver con todas las indecisiones que no sé tomar, no sé qué hacer. Entonces, me complico y empiezo a pensar, ¿y qué hago? No sé, no sé. No me tomo decisiones, no me alcanzan, porque no estoy preparada. Y bueno, las postergaré hasta que esté preparada. Mientras tanto, mi cuerpo nos conoce y genera dolor. Muy bien. Base de cuello tiene que ver con estancamiento de sangre, estancamiento de energía, vejiga, pilares celestiales. Este punto, a ambos lados, voy digitando para calmar la contractura. Zona lateral, ¿vieron las famosas tortícolis? En esta zona, triple reencalentador 17, vesícula biliar 12, vesícula biliar 20, son zonas que uno está digitando hasta llegar a vejiga. Quiere decir que si nosotros lo vemos, nuestra cabecita, estamos digitando desde lo que es la parte central,
gobernada por el gran meridiano. Este meridiano que baja para este lado, que lo estamos viendo, es el meridiano Dumei, o Dumai, y fíjense cómo vamos de esta zona, vamos digitando para poder resolver el dolor de base de cuello. Este dolor está relacionado con el afrontamiento de las situaciones difíciles y con el miedo. Muy bien. Lo mismo pasa de este lado, depende de la zona. Y posteriormente, fíjense cómo van bajando, y la contractura en esta zona, vesícula biliar 21, son puntos que tienen que ver con el estancamiento de la energía del cuerpo. Entonces, también son zonas que yo puedo realizar un automasaje. Entonces, tomo los dedos de esta manera y voy generando un automasaje en la zona de vesícula biliar 21, que es la mochila, el agobio de los sentimientos y aquellos conflictos que uno los lleva y los va cargando. Bien. Zona de hígado, que no habíamos visto, es muy importante. Los dedos los tomo de esta manera como prensa, y a ambos lados de la línea media voy a digitar. Este punto es Dumai 20, tiene que ver con la descarga de todas aquellas emociones que hacen como un fueguito. Ustedes van a sentir cuando estas emociones están muy a flor de piel, muy cargadas, que esta zona está caliente, porque es la chimenea del cuerpo. Entonces, vamos masajeando de esta manera y vamos liberando tensiones. Estamos haciendo un masaje separando el cuero cabelludo. Lo vamos tocando de esta manera. ¿Ven cómo se comprime? Después, para poder estimular memoria, para poder estimular autoconocimiento, hacemos golpecitos secos en esta zona, que nos va a ayudar también a la concentración y también a la relajación final. Y, por último, un ejercicio mental de respiración consciente. Estoy sentada, me imagino en un lugar donde me gusta estar. Yo me imagino Tandil, amo Tandil, así que me imagino estando allá, haciendo una respiración con los ojos cerrados, imaginando el sol que entra a través de la coronilla. Imagino una luz blanca que luego se va transformando en luz violeta y sube y va ascendiendo a través de la espalda, baja hasta las plantas de los pies, va hacia las palmas de las manos, y esa luz violeta luego va a ser eliminada en forma de un humo más oscuro, que es todo lo que me aflige, todos los sentimientos que me hacen mal y me agobian, y mientras tanto pongo mis manos en un punto energético que está en el ombligo, 2 centímetros por dentro y 2 hacia abajo, que es el tantien inferior, y me voy cargando de sentimientos positivos y de alegría, de disfrutar de lo que la naturaleza nos ofrece y estar en conjunción con el cielo y con la tierra. Bueno, muchísimas gracias, un honor haber participado con ustedes. Un cariño grande. Gracias, Mirta Garzón, por la convocatoria. Hasta siempre.